Confianza, responsabilidad. ADN Noticias. ADN Noticias. ADN Noticias. En el Ecuador y el mundo entero tenemos el grato placer de recibirlo al doctor Mauricio Lomas, un distinguido profesional. Él llegó al paciente 1000 en la etapa de la pandemia y salvó muchas vidas, sin duda las 1000. Pero no solamente eso, es un especialista, es un estudioso de la materia y eso lo convierte no solamente la medicina para él como una carrera, sino más bien como una misión de servicio. Doctor, bienvenido a nuestro programa de noticias esta tarde. Es un placer recibirlo. Licenciado Raúl Arcos Flor, para mí es un honor, un privilegio estar en su programa y dispuesto a despejar las dudas de que pueda tener, que puedan ser útiles para la ciudadanía quevedeña y rioense. Claro, importante saber en sus orígenes qué lo motivó. Mi querido Javier, decía que... Mauricio. No, le hablaba al control. Mi estimado Javier, gracias. Decía que qué lo motivó a usted, porque pudo haber elegido otra carrera, sin embargo, se inclinó por la medicina. Fue en el Colegio América, pasando el ciclo básico en cuarto año, donde un profesor de biología, el profesor Saúl Godoy, él dibujaba las células del cuerpo humano en la pizarra, hacía un corte, los hacía más grandes y yo desde la banca navegaba dentro de sus dibujos, navegaba viendo las células, las mitocondrias, las organelas, daba rienda suelta a mi imaginación y pues me fui embebiendo cada vez más de ese gusto por la biología. Eso me llevó a la ciencia y a la medicina. Dentro de ese comportamiento, ¿cuáles han sido las experiencias más importantes que ha vivido en su carrera como médico, doctor? Hasta hace poco, una de las partes más satisfactorias de mi carrera fue aquí en la ciudad de Quevedo, que después se extendió a algunos cantones de la provincia y a otras partes del país, en nuestra participación en el tema de la pandemia, donde atendimos cientos y cientos de personas, pacientes que estuvieron en riesgo de muerte, personas entubadas, con comorbilidades de 2, 3 enfermedades, adultos mayores, pacientes que incluso salían desahuciados de hospitales, los atendimos y satisfacción nuestra de tanta cantidad de pacientes, llegar a un 95% de aciertos y pues haber representado a nuestro país en 2, 3 conferencias internacionales con personas, científicos de Alemania, de diferentes partes del mundo y dejar en alto el nombre de Quevedo, la provincia y de mi país. ¿Algún caso especial que lo haya marcado como profesional? Siempre hay casos especiales, para bien o para mal. Pacientes graves, todos los que usted ha visto, porque la pandemia arrasó con todo, no había un antídoto necesario, oportuno, conocido, como para poderlo aplicar oportunamente. Sin embargo, la creatividad suya que convergen o tiene una sinergia, una serie de elementos para curar que van obviamente enlazados, tienen esa habilidad por parte suya para buscar que el paciente se sienta mejor cada día. Claro, nosotros elaboramos un método que le denominé el método Lomas, donde hicimos una combinación entre la medicina alternativa y la medicina convencional. Esto es medicina integrativa, pero nosotros lo hicimos de una manera específica para tratar el COVID y la verdad fue altamente eficaz. Usted me preguntaba dentro de mi carrera qué caso me ha llamado la atención. Cuando estuve realizando el posgrado de psiquiatría en el Instituto de Neurociencias, me llamó la atención mucho en los últimos años observar jóvenes, y estoy hablando hace unos 7 años atrás aproximadamente, jóvenes de 12 años, de 13 años con uniforme de colegio, con síndrome de abstinencia a la heroína, ya inyectándose en nuestro país. Ya empezaban a llegar de 3 a 4 pacientes de 12, 15 años de edad, con uniformes de colegio, a la sala de emergencia, con temblores en las manos, vómitos, por consumo de heroína. Eso me impactó mucho y por este motivo realicé una investigación que está subida en Google y la puse como tema de mi tesis en una maestría que hice también de medicina legal, investigando colegios del Guasmo de Guayaquil
que le denominé efecto de toxicomanía en adolescentes y que fue aprobado por el jurado que estuvo ahí para que sea presentado como materia de tesis y está a disposición, ¿no? O sea, eso me llamó mucho la atención también en mi campo profesional, pues hay mucho que hablar en el tema médico, hay muchas cosas que hablar. Sin duda. Ahora, el tema de moda, digo, porque acá en el Ecuador tenemos esa tendencia que las noticias se dan en forma reiterada y recurrente también sobre el tema de la eliminación de la tabla de uso de sustancias psicotrópicas. Desde el punto médico, doctor, ¿qué considera usted oportuno hacerlo de manera así frontal y total, cortar a aquellas personas que son ya adictos a este tipo digamos, de hierbas, de pócimas, qué sé yo, que entran en ese mundo mentiroso de las drogas? Su pregunta es muy interesante, licenciado Arcos, y este es un tema que no debe ser abordado con sensacionalismo. La ciudadanía debe de observar que esto debe ser tomado con mucha táctica, técnica y con experticia. Como experto en el área de medicina legal y en investigación en tema de consumos de drogas, yo le podría decir que muchas cosas que se deben llevar a cabo, no solamente en este tema, sino fuera de él, debe ser con estudios, debe ser con una investigación, en este caso un estudio sociológico incluso y científico del tema, ¿no? Antes de haber puesto la tabla, debió haberse estudiado a fondo nuestra sociedad ecuatoriana, ¿no? No es lo mismo nuestra sociedad latinoamericana que la sociedad europea. Usted observa que en Francia o en cualquier otro país del mundo, a nivel de países desarrollados europeos, la gente consume, pero llevan su vida relativamente normal. Pues esta sociedad acá es diferente. Aparte de eso hay mucha disfunción también a nivel de familias, ¿no? Con todos los males que conlleva esto. Por lo tanto, la tabla debió, si se quiso haber puesto, debió habérsela establecido con un estudio previo sociológico. Yo particularmente pienso que Ecuador no estuvo preparado para ponerse la tabla. Y respecto a su pregunta, también considero que para poder eliminarla, de igual manera tiene que hacerse un estudio sociológico y científico del tema. ¿Por qué? Por lo que hablé hace un momento, el síndrome de abstinencia. Significa que una persona que es consumidora, usted corta directamente que no pueda consumir, esta persona va a tener otros malestares como son temblores, vómitos, incluso taquicardia, la persona puede llegar a la muerte y en su desesperación puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero es un tema que debe ser abordado desde el ámbito legal incluso. La Constitución en su artículo 364 indica que no debe haber criminalización para las adicciones a lo que son las drogas. Entonces debemos hacer un estudio constitucional primero. Si quieren hacer una reforma, pero una reforma no porque el legislativo quiera, el legislativo asesórese. Hace algunos años atrás, licenciado Arcos, aquí cuando estuvo el asambleísta Litardo, estuvo también presente Camilo Salinas en esa época como gobernador y concejales en Quevedo, estaban haciendo una campaña para drogas. Y yo les dije, tengo un estudio de investigación, tómenlo, úsenlo para la ciudad de Quevedo. Me dijo el asambleísta, voy a hablar con la ministra de Salud para que lo expongas en el pleno, en la asamblea. Todo fue mentira, nunca se expuso y es un trabajo muy importante. En fin, lo que quiero indicar es que el legislativo, el funcionario, el administrador se asesore de los expertos, de la gente que conoce el tema en sociología, en el campo científico, médico, para ver cómo en conjunto se puede manejar de mejor forma el tema. Ahora, doctor, este tipo de consumo de drogas o estupefacientes, por lo general, la tendencia es hacia la adicción y sacarlos de ese foso mentiroso, decía, de las drogas, es muy difícil, de un tratamiento especial. Hay clínicas que obviamente están haciendo su trabajo, mas sin embargo no se ha hablado, yo nunca he estado allí presente para poder conversar con ellos. ¿Cuál es el tratamiento? Por ello le hago la consulta a usted. ¿Cuál es el tratamiento? Algunos centros utilizan como una medida
un pilar muy importante dentro del tratamiento, el adoctrinamiento religioso. Conlleva que la persona, su espíritu, su fe, la enfoque allá, y puede conllevar también al fanatismo, ¿no verdad? Sin embargo, son pilares en los que se basan algunos centros para atender, pero también las dosis levemente reduciéndolas. Es decir, una persona que consuma cocaína no se la cortaría de golpe. Hay escuelas en esto y estilos también. Algunos centros van bajando las dosis de a poco para que la persona no entre en desesperación, en el síndrome de abstinencia y poco a poco ir saliendo, ¿no? Hay muchas terapias que se pueden realizar a cabo, pero desde este punto, la alternativa que yo doy es que se implemente de mejor manera todos estos centros, que se converse bien para en el momento que se vaya a eliminar la tabla, como es un hecho que se va a realizar, ya lo dijo la ministra de Gobierno, es algo que se va a llevar a cabo, pues se lo haga de la manera más técnica posible, ¿no? De la forma menos traumática posible, ¿no? Sobre todo por el bienestar del ser humano, para evitar muertes y evitar más escándalos. Ahora, lo de las drogas guarda relación también con la droga más poderosa que existe en el mundo y que se la expende y se le hace hasta publicidad, que es el alcohol, que se lo vende libremente a nivel mundial, doctor. ¿Guarda relación? ¿Es una droga también poderosa que hay que tomar muy en cuenta? En la clasificación de las drogas encontramos que existen las drogas legales y las drogas ilegales, ¿no? Las drogas legales las encuentra usted en todas las farmacias del país, son drogas, pero legalmente están asentadas para poder llegar a su uso. De igual manera, el alcohol se podría decir que es legal, ¿no? Porque hay licoreras que están con permisos y lo pueden expandir. Y las ilegales, pues conocemos la cocaína, marihuana, heroína, que en la tabla permitían hasta cierta cantidad de gramos cada uno. Sin embargo, desde un punto de vista más concienzudo, diríamos que sí, el alcohol es muy perjudicial y el alcohol es algo que va conllevando a la persona sin darse cuenta a volverse muy dependiente a ello. Hay bebedores sociales, personas que no pueden dejar el alcohol y pueden provocar adicciones, problemas familiares. Hay muchas personas que son alcohólicos crónicos y pues es un tema que debe de ser manejado con mucho cuidado. En este tema también hay filosofía. Por ahí hay un filósofo norteamericano que dice que la civilización se desarrolló gracias al alcohol, que el alcohol permitió la diplomacia, el acercamiento entre países, en las sociedades, en fin, pensadores y pensadores, ¿no? Desde mi punto de vista pienso que debería haber regulación en la venta y en el expendio del alcohol también. Debería irse también hacia las licoreras, haber reformas, porque todo esto está afectando a nuestros jóvenes, al cerebro de nuestra población también. Sin duda, doctor, tanto las drogas como el alcohol son incurables, progresivas y mortales. Hablamos del tabaco, por ejemplo. El tabaco, imagínense, acabamos de pasar por el momento más fuerte de la pandemia, ¿no? Aparentemente, porque no sabemos qué nos puede llegar con estas nuevas variantes. Sin embargo, vemos que no se hace nada contra el consumo del tabaco, contra el consumo del cigarrillo, y esto provoca problemas pulmonares que con una infección viral son pacientes muy vulnerables de entrar en terapia intensiva o de poner su vida en peligro. Entonces no hemos visto mayores regulaciones en estos temas. Para puntualizar los temas que hemos tratado sobre el coronavirus, recomendaciones, doctor, usted como profesional de la medicina y con mucha experiencia. En el tema de la pandemia, pues existen muchos puntos a tratar. Actualmente estoy tratando a muchas personas vacunadas con problemas articulares, con problemas inflamatorios. De hecho, el síndrome inflamatorio es algo que se comenta que es una de las secuelas de la supuesta vacunación, porque todavía no es aprobado a nivel mundial como vacuna y muchos científicos saben que todavía no es una vacuna en el sentido de la palabra, es inoculación, ¿no? Con un permiso para ser aplicado en todo el mundo por la pandemia existente.
El uso de la mascarilla es recomendable, por supuesto, pero también esto está trayendo desde ya y a mediano plazo más fuerte todavía problemas a nivel de memoria, lagunas mentales, van a venir problemas cognitivos, deterioros cognitivos, enfermedades de Alzheimer por el déficit de oxígeno que llega al cerebro. Pocos minutos necesita el cerebro para que le priven de oxígeno, para que muchas neuronas puedan morirse. Entonces, una persona que trabaje 8 horas diarias, forzada a usar mascarilla tantas horas, en algunos años va a presentar secuelas muy contundentes en el aspecto cognitivo. Y todo eso son temas a tratar con mucho cuidado. La bioseguridad, el lavado de manos, hemos indicado, es superior al uso del alcohol. El jabón es superior al uso del alcohol y sobre todo lo que debemos hacer ante problemas emocionales. El miedo, por ejemplo, el miedo ha azotado muy fuertemente a la población mundial y esto nos conlleva problemas de tipo urinario también. Cuando tenemos miedo nos dan ganas de orinar. El miedo va relacionado con las vías urinarias, el aparato urinario y pueden haber afecciones en ese punto. Doctor, sobre el tema de drogas, mejor no usarlo, el uso de drogas es perjudicial para cualquier persona. El uso de drogas es perjudicial, sin embargo, las drogas también han sido beneficiosas en la historia de la humanidad. Mire usted, la marihuana puede tener un uso terapéutico, ¿no? Si se desliga de la marihuana el tetrahidrocannabinol, que es el elemento que produce adicción, pues vemos que la marihuana puede ser terapéutica y es usada en algunas partes. Actualmente en el Ecuador también se lo puede usar incluso como un analgésico, ¿no? Es terapéutico. La cocaína la utilizan en Bolivia, existe el té de coca. En fin, ¿no? Las drogas que conocemos como ilegales pueden ser terapéuticas en manos recomendadas, ¿no? Pero de manera no científica o de manera no recomendada puede ser muy perjudicial por la adicción, y esa adicción también conlleva la pérdida de la voluntad del individuo. Muchas personas que consumen drogas pierden la voluntad, no quieren trabajar y en fin, eso trae muchos males para la sociedad. Doctor, le quedamos muy agradecidos por su presencia acá en nuestro servicio informativo. La próxima invitación será sobre estos temas, para ampliarlo, porque el tiempo, le digo, en medicina debería ser por lo menos de un par de horas y aún así quedaríamos en deuda con las preguntas, con las interrogantes que hace la comunidad a través de las plataformas que manejamos, que son 4, y que tenemos, gracias a Dios, una aceptación a nivel internacional y mundial. Un abrazo para usted solidario, gracias por esa seriedad, que es prácticamente lo que aprendió en el hogar de sus padres, al cual públicamente los felicito, a su papi, a su mamá que los conozco, y a usted que lo conocía desde muy niño, y qué satisfacción para este servidor estar conversando con un hombre que va creciendo en forma permanente, un profesional de éxito como usted. Doctor, muchas gracias por venir. Muchas gracias, licenciado Arcos. Un llamado a la clase política de nuestro país, que por favor presten atención a expertos en diferentes áreas, en sociología, en medicina, en ciencia, en la parte jurídica, y para que en el momento de hacer reformas, llevar a cabo aspectos legales que lleguen a estar en vigencia, se lo haga de una forma científica y técnica. Saludos y muy amable por la invitación.